Y vamos a dar paso a la segunda mesa de debate. Si están microfonados, que vayan pasando. Asier, que veo que sí. Asier García, bueno, que es un lujazo tenerte, deportista paralímpico, jugador del Bilbao BSR. Por favor, Asier, gracias por venir. Un fuerte aplauso para Asier. Gochon García, que aquí está, entre otras muchas cosas, pero aquí está como Aita de Mikel García, que además está en el público. Otro campeón atleta, Mikel. Levántate, por favor, un fuerte aplauso para Mikel. Un fuerte aplauso para Mikel. Todo un campeón. Ejemplos que nos dan. Luego hablamos de discapacidad, ya quisiéramos muchos. Marta Sánchez, que está aquí. Marta nos va a contar también su historia. Participa en los programas de Gaitus Sport, de actividad física y salud. Marta, siéntate donde puedas. Y nos falta Pascual, que creo que se está microfonando, Pascual de Aro, deportista sin discapacidad de Icharopena, que es otra asociación que está hoy aquí con nosotros. Pascual, cuando acabes, por favor, vienes y comenzamos. En esta primera mesa os voy avanzando. La primera ha sido pues, bueno, un poco más teórica, más institucional. En esta vamos a escuchar la discapacidad en primera persona, desde diferentes perspectivas. Y ya sabéis que no hay nada que llegue más que los propios testimonios. Así que en cuanto tengamos ya a Pascual, y si no, empezamos ya, Xavi. Sí, eso, yo creo que empezamos. Pascual, cuando estés, subes ya directamente, ¿te parece? Vamos comenzando. Sí, bueno, hablamos, ¿no?, de esta segunda mesa del factor humano de la inclusión a través de la actividad física y el deporte. Y la primera pregunta que lanzamos, ¿no?, hemos querido componer una mesa con diferentes perspectivas, ¿no?, desde deportistas, vamos a decir, de élite, paralímpicos, como el caso de Asier, también la perspectiva de la familia, como que vemos con un agente social importante para una persona con discapacidad, el caso de Gochon. Sí, te toca. Donde quieras. El trono. Aportar también la visión de un deportista sin discapacidad que participa y facilitando en competiciones inclusivas, como el caso de Pascual. Y luego también otro perfil que es para nosotros más cotidiano, pero igual también más invisible, que es el caso de Marta, que Marta es de las personas que se acerca, como decía Iñaki, ¿no?, anónimamente a un municipio a pedir, bueno, pues hacer simplemente esa actividad física, ¿no?, pues de deporte para todos, para tomar un café, que también nos hacía antes la referencia Ivonne, sino pues para tomar un café, para sentirse mejor, ¿no?, pues para tener un poco hábitos comunitarios y hábitos saludables, ¿no? Entonces, queremos un poco poner el foco en el factor humano y que cómo cada uno de ellos, de estos casos, ha vivido alrededor de la actividad física y el deporte, su situación, ¿no?, o acercamiento desde cada óptica a la discapacidad. Y yo lanzo un poco pues, la pregunta a la mesa, que es ¿cuál fue vuestro primer contacto con el mundo de la actividad física, del deporte? Y luego ya iremos conociendo vuestras historias de vida. Asier. Bueno, pues empiezo yo, no sé si se oye, si no se oye. En mi caso es, yo creo que bastante más cotidiano de lo que podemos pensar. Antes estabais hablando mucho de la gente con discapacidad que practica deporte, que puede ser que por una enfermedad congénita o por un accidente. A mí antes, escuchando a Ivonne, me venían recuerdos de eso, de lo que contaba él, de cómo le cambió la vida a un accidente, pensando en mi caso, y fue igual. Yo hasta los 13, 14 años practicaba todo tipo de deportes en la Icastola, era un enamorado de toda la actividad física y del deporte, y de la noche a la mañana me vino un accidente, una discapacidad, todo cambió. Pensé que había acabado para mí el tema de la actividad física, o de ese sueño que también antes contaba Ivonne, de llegar a jugar en el Athletic alguna vez. Y por falta de información, que es uno de los factores que yo creo que en los que sí que tenemos que seguir avanzando, yo no conocía el deporte adaptado. Evidentemente, esto sucedió hace muchos años, se ha mejorado también en ese ámbito. Y cuando a los 18, 19 años conocí el baloncesto en silla y que podía practicar un deporte, pues me cambió todo. Como digo, siempre he sido un amante de los deportes. Con mi ama en casa se veían todo tipo de deportes, me gustaba practicarlos. Y de la noche a la mañana, el no tener esa salida, esa herramienta de la actividad física del deporte, fue bastante difícil de llevar. De hecho, esos primeros años con mi discapacidad, mientras hacía la rehabilitación después del accidente, intentaba, pues eso, lo típico. Jugaba de portero, intenté jugar a waterpolo, intenté un montón de deportes
que veía que con mi discapacidad pues no eran acordes. Y cuando conocí el deporte adaptado como tal, el baloncesto en sí, y que había una actividad a la cual yo me podía dedicar de tú a tú con gente con diferentes discapacidades, pero en ese tú a tú me cambió todo. A partir de ahí se me abrieron 1000 puertas, 1000 horizontes, cambió mi vida social. La verdad es que todo en mi vida, los últimos 20 años, ha girado en torno a esa actividad física, a ese deporte. La gente que he conocido, los lugares que he conocido, mi familia, todo gira en torno al deporte. Entonces, yo le debo todo o casi todo, y de hecho hay muchas veces que me preguntan la típica pregunta de, oye, ¿qué cambiarías de tu vida? Yo siempre digo lo mismo y suele sorprender. Yo nunca cambiaría mi accidente. La gente dice, oye, pero si no hubieses tenido ese accidente, pues no tendrías una discapacidad, no harías ciertas actividades de tu día a día en silla de ruedas o no tendrías ciertas dificultades. Y digo, ya, pero es que el hecho de tener una discapacidad me ha abierto otras muchas puertas. Tengo la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que más me gusta y es gracias a mi discapacidad. Y además, el vivir desde esta parte de la sociedad, entre comillas, me ha hecho conocer un montón de necesidades de gente de igual a igual que seguramente sin tener yo esta discapacidad no lo hubiese conocido. Así que ya te digo, ya os comento que para mí el deporte y la actividad física ha supuesto un cambio de principio a fin y creo que es una de las mejores herramientas que hay en la sociedad para que la gente con discapacidad tenga esa inclusión total. Marta, tenemos buenas introducciones, ¿no? Fantástico. Eso es. Fantástico. Bueno, vamos a continuar. Marta, ¿qué nos puedes decir en cuanto a tu primer toma de contacto con el ámbito de la actividad física? Mi primera toma de contacto fue en el ayuntamiento. Yo soy de Portugalete y bueno, vi un letrero y vi Gaitus Sport, inclusión por el deporte. Y dije, pues voy a llamar por teléfono a ver qué... Porque bueno, me dio un ictus en el 2019, antes de la pandemia. Bueno, me dio el ictus estando en clase de gimnasia, también hay que decirlo, pero bueno. No, hay que... Marta es sincera, es verdad. Pero bueno, entonces llamé a Gaitus Sport y me hicieron la valoración y bueno, entré allí a hacer sus terapias y la verdad que fue para mí una motivación para seguir adelante porque bueno, pues el proceso de recuperación fue mucho más rápido y bueno, también tuve la posibilidad de conocer a gente que estaba como yo o peor también, mucho peor. Y bueno, y con experiencias similares que han hecho que no esté sola en esta situación. Y bueno, pues sobre todo pues ver el fruto del esfuerzo en Gaitus, porque así a mí me ha ayudado muchísimo y bueno, pues y continúo. Bien. Gracias, Marta, eso nos motiva, ¿verdad? Es. Y es importante también el elemento socializador, que decimos, cuánta gente, también la soledad, ¿no? Por diferentes, el poder estar en grupo, conocer a otro tipo de gente. Es verdad, aparte de la inclusión, el elemento socializador. Pascual, ¿qué nos puedes decir tú en cuanto a tus primeras tomas de contacto con el mundo del deporte? Pues, hombre, yo empecé en el deporte sin discapacidad, evidentemente, cuando siendo mucho más joven. Hice mis pinitos con karate, también en gimnasio con gimnasia y bueno, pues me casé con la hermana de una altera y a raíz de ahí, en los que sois de Vitoria, no sé si conoceréis la Federación Alavesa de Arteriofilia, participé con ellos en su gimnasio que era del ayuntamiento, pero gestionado por la federación, y ahí estuve como unos 10 años aproximadamente pues, haciendo gimnasia, musculación principalmente, además bastante intensa. Yo tenía una actividad laboral muy intensa, trabajaba alrededor de 9 a 10 horas de jornada, levantando hierros, salía de trabajar y me cogía una bicicleta, me iba desde un polígono industrial hasta Mendizorroza en bicicleta y allí a levantar más hierros. Entonces, pues bueno, estaba un poquito yo obsesionado. Y bueno, luego por diferentes circunstancias, en el 2014 más o menos se me diagnostica una psoriasis,
empiezo a tener problemas en articulaciones y demás y tengo un pequeño parón. También tengo un parón laboral, en algún paréntesis, quiero parar, tengo una actividad muy intensa. Y bueno, me dedico a hacer un cursillo de socioeducativo con personas con discapacidad, en el que intento abrirme otro camino laboral, aunque luego por circunstancias de la vida he seguido en lo mismo, o sea, en la misma actividad que tenía anteriormente. Y bueno, desde un principio yo tenía intención de acercarme al mundo de la discapacidad a través del voluntariado. Esto también, esta decisión la tomo porque dentro de mi ámbito familiar empiezan a aparecer diferentes enfermedades, como son demencias, ictus, enfermedades mentales también. Entonces, pues bueno, me quiero informar un poquito y aprender de todo esto y al final pues termino participando como voluntariado en diferentes asociaciones, entre ellas en la que ahora estoy, la Asociación Itxaropena, que es una asociación de discapacidad visual. También he estado en otras con discapacidad intelectual, pero bueno, desde el 2016, si no me equivoco, estoy en Itxaropena. Formamos ahí una gran familia y dentro de la actividad deportiva que tiene esta asociación y este colectivo es el golbol, en el que participo en los entrenamientos, también como árbitro. Y bueno, qué decir, si... Bueno, yo creo que para empezar lo De dejamos inicio. ahí. Sí, porque De inicio, me nos has has lanzado hecho una pregunta. un resumen, Pascual. Eso es. Entonces, bueno, vamos a conocer ahora, Gochón. gracias Pascual, un poco los inicios, ¿no? Gochón como aita, ¿no? Queremos ver desde tu perspectiva cómo... Una perspectiva muy interesante, la familiar, ¿eh? Distinta, distinta, por ¿no? lo Yo creo que menos. también hay que ponerla encima de la mesa. O sea, yo creo que todas las personas con discapacidad están obligadas a hacer deporte porque tienen una carrera de obstáculos toda la vida por delante. Y los familiares Qué buen titular. también. Qué buen Es que es titular. verdad. Suriñe, Es verdad. ¿eh? apúntalo. Y esos obstáculos los vas encontrando en el mundo escolar, en el mundo sanitario, en el mundo laboral y también en el mundo del deporte. Porque es verdad que hemos avanzado, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Entonces, Mikel nació hace 27 años ya, ya va cumpliendo, y nosotros, Elvira y yo, soñábamos para él pues lo mismo que para su otro hermano, para Ander, ¿no? Es decir, pues una vida lo más plena posible, activa, y él, a imitación de su hermano, pues siempre era muy activo, le costó muchísimo aprender a andar, pero aprendió, como todos, le costó muchísimo aprender a andar en bicicleta, pero aprendió, y hacía mucho deporte. Si su hermano hacía skate, él hacía skate. Si su hermano hacía surf, él se metía al agua también con su tabla y hacía sus cosas, ¿no? Hasta que un momento dice, Aita, ama, yo quiero hacer deporte, yo quiero competir, quiero estar en un equipo y quiero competir. Y nos encontramos con el atletismo. Nunca nos hubiésemos planteado que Mikel fuera a hacer atletismo, pero bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos con Javi Conde. Javi Conde vio que Mikel tenía sus posibilidades y le dijo, Mikel, venga, vamos para adelante. Y hasta aquí nos ha traído, ¿verdad? Qué importante también. Hablas de la educación, que tenéis 2 hijos y nunca dejasteis atrás a Mikel. O sea, nunca dijisteis, no, tú no puedes. Hombre, a veces la tentación, sin darte cuenta, es dejar atrás al otro. Claro, porque te vuelcas más en quien tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, procuras no hacerlo, pero a veces miras para atrás y dices, bueno, pues ¿cuántas veces te vuelcas con uno y no con el otro? Bueno, pero vamos. Si lo veíamos, ¿no? El tema de identificación de prioridades, hablamos en la otra mesa, ¿no? Aquí en el ámbito familiar, ¿no? La situación de los recursos de apoyo a la persona que más lo necesita y ponderar, ¿no? Que esa es un poco la virtud de buscar el equilibrio. Yo tengo que aquí a mi izquierda a Sier, le quiero preguntar por sus inicios. Estamos unidos en los inicios porque porque le tuve cuando tenías 18 años. 20. Le entrené a baloncesto en silla de ruedas, ahí compartimos. Yo creo que te vayas a esa etapa, ¿no? Que fue ¿no? El post-situación, ¿no? A través de una situación traumática, un accidente, más allá de lo que es la competición, que está muy bien. ¿Cómo te ayudó a ti el entrar en la dinámica de un equipo de baloncesto en silla de ruedas, ¿no? Después de un accidente, para
tu vida social, para tu socialización? Bueno, pues un poco como he explicado antes, para un adolescente amante de la actividad física y de todo tipo de deportes, el hecho de conocer el deporte adaptado de primera mano, pues me abrió un montón de puertas. Pero no solo eso, sino que me abrió la mente respecto a todo lo que es el mundo de la persona con discapacidad, de esas necesidades que tienen un montón de personas, que yo creo que cuando vamos por la calle no nos fijamos. Antes decía Gorka el tema de las gafas de la inclusión. Es algo, un cambio que a los que tenemos la discapacidad nos viene generada por ciertas necesidades. Yo siempre digo lo mismo, en esta vida solo se echa de menos lo que no se tiene. Entonces, hay muchas cosas que en el día a día no nos damos cuenta. Y el hecho de conocer el deporte adaptado, de ver que había gente con amputaciones, con paraplegias, con diferentes discapacidades, que tenía una serie de necesidades en el día a día que para mí eran como... nada, pues no le daba ningún tipo de importancia. Antes también Ivonne decía, subid escaleras los que podáis. Hay gente que no puede subir escaleras. Ese tipo de cosas me hizo conocer realidades sociales que no les daban ninguna importancia, con lo cual no solo la actividad física y el deporte me cambió en mis rutinas diarias de dedicación y de tener un objetivo deportivo, sino que me hizo conocer y me hizo cambiar a la persona que yo era hasta ese momento. Entonces, para mí fue un pequeño shock psicológico. Siempre dicen que el accidente me hizo madurar a los 13 años en vez de a los 20 o 25, cuando maduramos normalmente las personas. Me hizo madurar el accidente, pero sí que es verdad que a los 19 y 20 años, cuando conocí el deporte adaptado y todas esas realidades que convivían cerca de mí, fue otro segundo shock que me hizo cambiar y ver no sé cómo decirlo, la sociedad de forma diferente. Gocho. Otro ¿Sí? titular, ¿eh? Sí, nos Sí, están el deporte dejando me hizo buenos ver titulares, la claro que sí, sociedad de una forma diferente. Gocho, ¿en qué ha supuesto el deporte para Mikel en su proceso, en su desarrollo, en su vida personal y también para vosotros en la vida familiar? Para nosotros y para él, lo primero que supone es un compromiso, ¿vale? Porque un deportista sin discapacidad y bastantes deportistas con discapacidad quizás pueden asumir ellos su propio proceso deportivo, pero en el caso de Mikel, pues tenemos que estar nosotros. O sea, si nosotros no apostamos con él por este camino, pues no estaría donde está, eso está claro. ¿Qué supone para él? Y yo recuerdo una vez cuando le entrevistaron a Mikel cuando quedó campeón del mundo en Australia hace 4 años y le preguntaron, ¿y para ti qué supone el deporte? Y dice, para mí me da la vida. No sé si esas fueron las palabras o otras parecidas. Buen titular ¿verdad? también. Y eso es lo que supone. Ahora, es verdad también que el deporte de alta competición es muy exigente. Es muy exigente. Y no siempre se ve la parte bonita y muchas veces hay cansancio y ¿por qué tengo que seguir haciendo esto? No sé si quiero. Bueno, pues vamos a tomar una decisión, tú valoras y ves, porque competir a máximo nivel supone muchísimos sacrificios. Sacrificios en lo que comes, en lo que haces, en las horas de descanso, igual en él que en cualquier otro deportista, ¿no? Yo creo que bueno, son referencias de la inclusión, ¿no? La normalización. El deporte de élite para personas con y para personas sin discapacidad supone un gran esfuerzo y los que estamos en el otro lado solo vemos la punta del iceberg y no todo el trabajo que hay. Yo le miro así porque claro. conozco igual un poco más de cerca los sacrificios y el trabajo que hay detrás, ¿no? Para cuando salgan ahí las posibilidades de medalla o ¿no? de éxitos deportivos, bueno, pues eso forma parte del deporte de alta competición. Voy a acercarme hacia Pascual, porque si hablamos de inclusión, hablamos directamente de igualdad de oportunidades, ¿no? Claro, para una persona sin discapacidad, ¿no? Como es tu caso, cuando te acercaste a la asociación Icharopena, sí, eso es, entre comillas, como creo que antes también la mesa anterior ha salido, ¿no? Desde lo de la discapacidad, bueno, sin ese certificado, ¿no? En esa situación de discapacidad diaria, que nos cuentes, que compartas con nosotros qué experiencias te ha aportado el acercarte a la asociación de Icharopena y dentro de las actividades en relación a las actividades deportivas que hace la asociación. ¿Qué es lo que te ha aportado a tu vida y qué reflexiones haces? Pues hombre, al final, los que no tenemos discapacidad, al final tenemos una perspectiva pues, muy distinta, ¿no? Cuando te metes en este mundillo, te das cuenta, ¿no? de
muchas cosas que antes no te fijabas y todavía nos queda mucho, o sea, que aprender, ¿no? Te reconforta, te hace crecer como persona, ¿no? Es lo típico dicho, recibes más de lo que das, ¿no? Y es verdad. O sea, al final siempre recibimos, aprendemos mucho del entorno de la discapacidad. Sobre todo, a ver, yo vengo de una asociación que es de discapacidad con discapacidad visual, pero también he estado en asociaciones con discapacidad intelectual, ¿no? Y ves cómo hay personas que te hacen crecer, te hacen crecer, te hacen ser más persona de lo que eras, ¿no? Y no sé cómo, es que es difícil, ¿no? Es poner esa sensación que tienes, ¿no? ¿Cuál de es tu día a crecimiento. día cuando te acercas en la asociación? ¿Cuál es tu actividad? ¿Juegas con ellos al golbal? Ahora, desde que yo me apunté a la Asociación Icharopena como voluntario, me intereso por este deporte que es el golbol y, claro, participamos en los entrenamientos, los voluntarios, los miércoles y los sábados. Entonces, echas una mano en los entrenamientos. Me formé un poquito como árbitro y al final también pues, en las ligas que hacemos entre nosotros y demás, pues las arbitro. Y bueno, la participación va más allá del deporte. Al final somos un conjunto de compañeros que lo más bonito de todo este deporte son los terceros tiempos. Es cuando termina todo y nos vamos a tomar unos cacharros por ahí entre todos. Marta, cómo se repite, ¿no? Constantemente. Lo decía en primera instancia la experiencia Ivonne, los amigos, el café de después, ¿no? Es decir, el tercer tiempo que lo hemos cogido todos del rugby, que es el post, ¿no? Que es el post. Eso también es el deporte, ¿no? Eso es, ¿no? Es el unir. Decimos que el deporte nos une y nos iguala y yo creo que es una realidad. El deporte nos une y nos iguala. Sobre todo, ¿no? Que es el punto de socialización, ¿no? Es el ser como uno más también, haciendo una referencia a Está palabras Chema por ahí también, que le he visto, no le he visto cuando ha llegado, pero le he visto luego que se ha levantado a hacer una foto, Chema Alonso, y decía también en el primer foro, y es verdad, que el deporte ayuda a romper muchos estereotipos, y es cierto, muchos. Chema, no sé dónde estás. Ah, está allí, al fondo del todo, no me lo puedo creer tan lejos, pero sí te he visto, y es cierto también. Marta, antes hemos hablado del factor de socialización que ha sido para ti también, ¿no? El acercarte a la práctica de la actividad física a través de los programas de Gaitus Sport. Y quería preguntarte también, no solo de socialización, no solo de inclusión, sino de necesidad por salud. Porque tú tuviste un ictus. Quiero decir que hay veces que decimos, bueno, es que las personas con discapacidad no quieren. Es que es una necesidad, es un factor de salud fundamental para todas las personas. A ti has comentado antes que te recuperaste mucho antes. ¿Qué supuso? Y además también quería poner en valor que no solo que llegues al polideportivo, sino que tengas un recurso, un facilitador como Gaitus Sport, ¿no? Que te acojan, que te hagan una valoración, que te acompañen, que te asesoren, que te estén como animando a que no te quedes en el sofá. De hecho, con Marta hablábamos eso también, ¿no? Qué fácil es quedarse en el sofá y qué difícil es dar el paso. Es verdad que las instalaciones deportivas están abiertas, que en los municipios, que cada vez están mejor, pero ese paso, ese agente facilitador, ese empuje es fundamental. En tu caso, ¿verdad? Fue así, Marta. En mi caso fue así porque, bueno, como he dicho antes, bajé al ayuntamiento y vi el cartel, que la verdad que, bueno, solo lo he visto en el ayuntamiento, no lo he visto en ningún sitio más, pero bueno, sí, para mí fue un arranque a hacer deporte y, bueno, y favorecer mi recuperación. Además, eres usuaria de nuestra plataforma Kipress Sí, también. Sí. Y nuestra protagonista. ¿Qué del ictus te has recuperado? O sea, ¿sigues haciendo actividad medianamente, física? como veréis, estoy bastante bien para lo que es un ictus. Sí, no. Bueno, para mí fue un ictus hemorrágico por una subida de tensión, por estrés, en los ganglios basales del cerebro. Y bueno, pues yo al principio me pasaba como Ivonne, yo lo veía todo negro, o sea, vamos, yo ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, no voy a servir para nada. Y luego, bueno, pues ya cuando pues, te quitan un poco el dolor, porque se me hizo, bueno, también un hombro congelado, porque tuve una hemiparesia del lado derecho, pues bueno, ya pues buscas otras estos. Y entonces cuando ya vi lo de Gaitus, pues dije, pues voy a apuntarme a ver. Y bueno, la verdad es que estoy encantadísima, porque también he sido muy disciplinada, porque he ido todos los días a clase.
Bueno, y luego en Gaitus pues también he visto que dependiendo de cada patología, de cada persona que va a hacer la gimnasia, pues o haces un tipo de gimnasia o haces otro tipo de Sí, gimnasia. un tipo de actividad. De actividad, perdón. Sí. Y bueno, pues a mí desde luego, a ver, no es que me haya devuelto la vida, pero me ha ayudado mucho a mi vida. Y llena ocio también, porque ¿cuántas personas con discapacidad por accidente, por una enfermedad, tienen que dejar la actividad laboral? Bueno, como ha sido tu caso. Sí, en mi caso tuve que Entonces dejarla. hay que cubrir también un espacio, un vacío que Sí. genera también mucha, ¿no? Cuando Sí, tienes que dejar de mucho trabajar de vacío. manera obligada. Sí. Una cosa es que te quieras jubilar, porque pero cuando te lo hacen de manera obligatoria es complicado dejar. Sí. Mira, en el caso de Ivonne también, de profesor de educación física, también ha tenido que dejar de trabajar. El deporte te ayuda, bueno, la actividad física en tu caso, te ayuda también en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. A cubrir un espacio. A cubrir, sí. Sí, bueno, ahora sigo haciendo otro tipo de ¿Tú gimnasia. eras, Marta, en qué trabajabas antes? Yo en el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario, eso es también. Sí, me dieron una incapacidad que yo no la quería, pero bueno, visto lo visto, pues bueno, según los... los baremos de discapacidad. Sí, eso es. Y bueno, la verdad es que sí que ahora estoy mucho mejor que cuando me la dieron, muchísimo mejor, pero bueno, no dejo de tener mis limitaciones también, mis limitaciones. Está claro. Quiero decir una puntualización, digo, con los comentarios de Marta, que no es cuestión de hacernos autobombo, sino No, que el mérito bueno, es del yo- Ayuntamiento de Portugalete, que no son los programas de Gaitus Sport, sino que la oferta municipal deportiva que realiza el Ayuntamiento de Portugalete tiene esos programas que circunstancialmente actualmente lo hacemos nosotros, pero te quiero decir como lo hacemos en Bilbao o hacemos en otros municipios, pero que lo que nosotros intentamos es que sean los propios municipios los que lancen las ofertas. Digo porque Pues ha parece dicho Marta que vio que eso es, la información el de del Gaitus ayuntamiento. Sport en el ayuntamiento. Eso os digo porque en los ayuntamientos hay otras empresas que ejecutan, pero hay que ponerle en valor a lo que es el propio municipio, ¿no? Es decir, Bueno, no nos quites valor, Xavi. bueno, tampoco- digo porque ya que somos nosotros los que... Es una actividad Claro, conjunta. no, es una actividad conjunta, lo hombre. que es, Yo porque no- a diferencia de otras propuestas, ¿no? Que sí suelen ser, ¿no? De generar, sin ánimo de entrar en comparaciones, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos es dentro de una oferta normalizada, que es lo que... En contextos comunitarios, En contextos sí. comunitarios, que sea alguna más, ¿no? Facilitador de lo que es la oferta municipal y, por ejemplo, que tenemos un nuevo municipio que tenemos aquí la En alcaldesa Igorre, de que está la alcaldesa, ¿no? sí. Que por decir, que bueno, lo que intentamos es que el municipio sea amigable y que ofrezca los servicios que ellos también a las personas con discapacidad, y quería hacer ese, creo que es justo también reconocer El esfuerzo, que nosotros hacemos evidentemente. lo que es la patita de apoyo para que el municipio lo ponga en marcha, y el mérito, en todo caso, si es compartido, no solamente nuestro. Yo iba a lanzar una triple pregunta, ¿vale? Venimos del básquet, una triple pregunta. En la mesa anterior se ha hablado de barreras, ¿no? Creo que me gustaría, lanzo a la mesa, sobre las barreras que os encontráis, ¿vale? Las barreras que os habéis encontrado y habéis superado, ¿no? Y sobre todo, qué apoyos, ¿no? Tenéis para ellos, si los tenéis, si no los tenéis, ¿no? Y si habéis echado de menos algo, ¿no? Es decir, que es un poco en relación a las barreras. Creo que hay situaciones, creo que Gocho antes hablaba sobre las situaciones concretas, ¿no? Vale, pues qué barreras os habéis encontrado en el camino, qué apoyos habéis tenido, qué apoyos os hubiese gustado tener. Empiezo yo entonces. Sí. Y actuales también, Sí, no sí, solo sí, en el pasado. La primera barrera, por ejemplo, es que no existe la equidad entre el deporte paralímpico, el deporte adaptado, el deporte para personas con discapacidad y el deporte ordinario. ¿Vosotros os imagináis que un jugador del Baskonia estuviera vendiendo el cupón en la calle Dato? No, pues creo que algún compañero tuyo está, ¿verdad? Entonces, eso ya nos dice cuál es la situación del deporte, porque el Baskonia no es más que vosotros, no es más que vosotros. En términos de currículum Claro. deportivo, no. Eso- En otros términos... De eso estamos hablando, yo por no tocar el fútbol, que es intocable. Bueno, pues lo mismo ocurre con el atletismo. Y luego encima hay otro tipo de dificultades, ¿no? Porque a veces las propias organizaciones que gestionan el deporte paralímpico son instituciones bastante inmovilistas, ¿no?
Volvemos a la experiencia de Mikel. Mikel gana en Australia, por primera vez que va a un mundial, vuelve con 3 medallas de oro y le preguntan todos los periodistas cuando viene a Bilbao. Los siguientes serán los Juegos Paralímpicos de Tokio, ¿no? Y Mikel tiene que contestar, no, porque a nosotros no nos dejan ir. Bueno, pues entonces hay que empezar a pelear por eso, ¿no? ¿Por qué ciertas personas, o no existe una clase propia para 10 millones de personas que son las personas que tienen síndrome de Down en el mundo? Bueno, pues no lo sabemos, pues habrá que pelear. Entonces, todavía nos quedan muchísimos caminos, ¿no? Yo creo que a nivel más local se ha avanzado muchísimo en la inclusión, por ejemplo. Hoy es bastante normal, frecuente, todos los días, mañana mismo, que personas con discapacidad compitan en pruebas organizadas por la Federación Ordinaria, por ejemplo, ¿no? Y esa es la inclusión a la que podemos llegar, ciertamente, ¿no? Pero si vas subiendo barreras, te vas encontrando con dificultades mayores. Entonces hay que pelear y pelear y pelear. Gracias, Bochón. Te devuelve, voy a coger aquí a Asier. Barreras, apoyos, ¿qué has hecho de menos? ¿Qué has tenido? Bueno, pues barreras, muchas, apoyos también muchos, hay que decirlo. También creo que la situación ha cambiado Yo llevo 22 años en el mundo del deporte y la discapacidad y ha cambiado mucho. Yo recuerdo, joder, no hace tantos años, debates, discusiones con la Fundación Basket Team sobre criterios, lo mismo que estaba diciendo ahorita de Mikel, sobre criterios de acceso a las becas de Basket Team. Lo mismo pasa en el Estado. En el Estado hay diferenciación entre becas ADO y becas no ADO. Hay una serie de barreras que antes se comentaba en la mesa anterior, que gran parte de ellas se cambiarían con recursos económicos. Al final volvemos a lo de siempre, pero no todos son recursos económicos. Hay otra serie de dificultades que existen y que siguen existiendo. Pero yo aquí me gustaría retrotraerme también al año 2014, cuando tuve la gran suerte de ser pregonero de la escena Gusia, y me acuerdo muy bien que una de las cosas que dije en aquel pregón fue que, porque se ha hablado también de temas de accesibilidad, no accesibilidad, inclusividad. Yo creo que en eso lo que son las instituciones públicas han hecho mucho los últimos 20 años y se ha mejorado mucho. Evidentemente no tenemos unas ciudades o unos pueblos 100% accesibles, no lo son, pero sí que son ciudades accesibles. Yo considero a Bilbao ya prácticamente una ciudad accesible, pero el tema de la inclusividad es diferente. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, en el año 2014, ya dije que uno de los cambios que se necesitaban era la mente, y antes se ha hecho mención también a ello, como nosotros mismos, las personas con discapacidad o los agentes que formamos parte del mundo de la discapacidad, tenemos que cambiar nuestro chip. Y ese cambio nuestro será el que cambie también la sociedad. No podemos solicitar una sociedad inclusiva si muchas veces nosotros no lo somos. Y esa es una de las barreras para mí más importantes. Y creo que ahí es donde más recursos habría que poner y donde esas barreras que nosotros nos encontramos hoy en día, probablemente dentro de 20 o 30 años no existan, y esa es la educación. Hay que educar a la sociedad, hay que formar a la gente y que vea que la gente con discapacidad no somos capaces de hacer absolutamente de todo, ya no solo en el ámbito del deporte, sino en todos los ámbitos, y eso se hace con educación, y se hace con educación en los centros. Yo, mira, uno de los problemas que veo y una de las barreras, no ya mía de este proceso de estos 20 años, sino que veo que puede surgir, es que hay una falta de información muy importante en cuanto al deporte, la actividad física y los chavales o los jóvenes con discapacidad. Nosotros desde mi club hemos intentado durante mucho tiempo tener acceso a las icastolas, a los centros escolares, para hacer, ya no solo hacer charlas, sino hacer deporte inclusivo de verdad, poder llevar 10, 14 sillas de ruedas y que ese chaval de 10, 12 años o chavala que tiene una discapacidad y que juega baloncesto en silla, que sus compañeros de clase se sienten en una silla y hagan ese deporte.
y por qué no en un futuro que sea una asignatura como tal dentro de una evaluación. Oye, pues el deporte adaptado es una evaluación, hay estos deportes y esta compañera que tengo aquí hace baloncesto en silla. Pues yo me voy a examinar de baloncesto en silla de ruedas, voy a practicarlo, voy a conocerlo. Y eso, para mí esa barrera en la educación que a día de hoy se destinan muy pocos recursos, es una de las cosas que yo habría que cambiar. No ahora, porque esto no es de la noche a la mañana, se destina a esto, se hacen esto, se va a los centros educativos y dentro de 2 años tenemos una sociedad más inclusiva y con menos barreras. Esto se verá a largo plazo, medio-largo plazo, y yo creo que es una de las barreras que hoy en día existe y en la que más foco hay que tener, porque dentro de 20 años, si no, seguirá existiendo. Pascual, ¿quieres añadir algo desde que tú Estoy empezaste? un poquito con él. Al final las barreras a veces están dentro de nuestro propio colectivo de discapacidad. Yo no estoy en discapacidad, pero sí que a veces desde los propios colectivos ellos mismos se ponen una barrera, ¿no? Y no dejan pasar a nadie, ¿no? Nuestro mundillo, por ejemplo, que es el goalball, es un deporte para personas con discapacidad visual. La Federación Española de Deporte para Ciegos son tan estrictos, no es nada inclusivo, solamente para ellos. Nosotros practicamos un deporte que no es un deporte adaptado, ¿vale? Es un deporte que fue creado exclusivamente para personas con discapacidad visual, con lo cual es algo como un poco egoísta, ¿no? No querer compartirlo, nos lo queremos quedar para nosotros, pero al final te estás cerrando a la sociedad. Sí. O sea, no estás dejando que la sociedad, es más, las competiciones, que por cierto mañana hay una competición aquí en Bilbao, un torneo de goalball, si tú vas a una competición, el entorno que rodea es el más cercano a las personas, a los jugadores, a la familia de los jugadores. No hay un público, no es un deporte mayoritario, no hay un público externo que se interese, ¿no? Por este deporte. Y es porque también quizá está cerrado, o sea, lo han cerrado, lo han metido en una burbuja y no se deja ver al exterior. Entonces, una de las barreras que a veces las ponen las propias personas. Esto también viene ese matiz, ¿no? No solo barreras externas, sino también barreras internas dentro de las propias asociaciones o entidades, es cierto. Al final, si te quedas en la burbuja y no sales al exterior, pues tampoco no dejas entrar, ¿no? O sea, no es una actividad inclusiva. Marta, nos has contado antes la parte buena, ¿no? La parte positiva de los apoyos. ¿Qué has echado en falta en esa situación después del ictus? ¿Qué barreras te has encontrado? Bueno, echar en falta, pues bueno, poder seguir yendo el programa de Gaitus, poder seguir haciendo deporte, aunque era como un deporte adaptado a mí. Entonces yo ahora tengo que adaptarme a ir a otras clases y adaptarme a ese deporte. No sé cómo explicarme. Estabas en una actividad específica. Eso es. Y ahora has pasado a un Está en un grupo 3. Y ahora he pasado a un grupo normalizado que o hago como ellos o me siento mal porque no puedo llegar a hacer ese como hace la clase. Entonces, bueno, pues por mi discapacidad, pues a veces esfuerzo mucho, me duele el brazo, me duele la pierna, no sé. Bueno, lo que antes era pues un poquito más adaptado a mi tipo de enfermedad. Más personalizado. Igual. Más personalizado, sí. Vamos muy bien de tiempo, estamos cumpliendo con el programa. Os pediría lo mismo que en la primera mesa. Brevemente un titular de un mensaje que queráis lanzar, una reivindicación, un mensaje positivo, lo que vosotras consideréis. ¿Quién empieza? Gochón, que te tengo al lado. Yo creo que nos queda muchísimo por correr, muchísimo por saltar, muchísimas puertas por abrir y no nos podemos conformar con decir hemos mejorado. Es verdad, hemos mejorado, han mejorado, pero nos queda muchísimo camino y hay que seguir dando la tabarra, siendo pesados, reivindicando, haciendo y haciendo. Muy bien. Por la mesa anterior, ¿no? Exactamente. Vale. Cada uno en su mesa dice lo que quiere, claro. Vale. Recogido y se lo transmitimos. Estás mirando con atención. Sí. Vale. ¿Quién sigue? Pascual. Educar a la sociedad. Al final venimos de una sociedad mayoritariamente, hasta que no nos vemos en esa tesitura no nos damos cuenta, ¿no? Y al final la sociedad necesita una educación. Y eso parte desde un principio, desde que somos pequeñajos
a que se nos enseñe y a tener respeto, por supuesto, ¿no? Pero que se nos enseñe a que todas las personas en todos los ámbitos, discapacidad o no, o otras cosas, haya una inclusión verdadera, y eso cuesta. Marta, yo apunto para el siguiente, para el año que viene, Tejiendo Redes será el cuarto. El factor educativo ha salido constantemente, tanto en la primera mesa como en la segunda. La educación es Habrá que fundamental. abordar y hacer, ¿no?, un debate, un foro específico sobre, digo, porque para invitar a una de las patas de la Administración que hoy está de manera circunstancial a agentes facilitadores que han venido de la educación, pero bueno, no sus máximos responsables, o en el ámbito que más que hay una dirección sobre También da para un buen debate, sobre inclusión, el tema de exactamente. educación. Pero bueno, digo para fomentar, Sí, sí. aquí pues, el año pasado abordamos la salud, Salud. este año a las políticas sociales y el deporte, digo porque sí creo que tenemos que trabajar ahí en camino, recogemos ese guante. Marta, para Bueno, finalizar. pues, yo estoy con él también, lo mismo, la educación, sobre todo desde la infancia, pues para que pues llegado más años, pues pueda ser esto ya como inclusivo total. Y bueno, pues a las instituciones, pues que más recursos. Buena reivindicación. Que también ha salido de la mesa anterior. También. Venga. Asier, finalizas. No, es que Te lo pones difícil. sí me lo ponen difícil porque es justo las tres cosas que han dicho, me parece lo más importante de todo. Precisamente eso, que las instituciones públicas destinen dinero para conseguir esa sociedad más inclusiva desde la educación y enseñando a los más chiquis lo que tiene que ser, lo que nos gustaría que fuese nuestra sociedad dentro de 20 o 30 años. Bueno, Muy vamos bien. finalizando. Yo sí que me quería dejar también mis propias conclusiones. Yo creo que muchas veces, ¿no?, por supuesto que tiene que el factor educativo es primordial, ¿no? Nosotros decimos que la inclusión es un proceso, ¿no?, que es un caminar, que es de algo dinámico, no es algo estático, que es de responsabilidad de todos y de todas, de todos los que estamos aquí, de personas con, personas sin discapacidad, de todas las instituciones. Me da igual el rango, ¿no?, municipal, territorial o, en este caso, el gobierno vasco, ¿no? Es decir, me da igual en cuanto al ámbito departamental, creo que es responsabilidad de todos. En este ámbito estamos hablando de la actividad física y el deporte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo sí que tenemos que poner en la agenda, y un poco el motivo de este foro es de estar, ¿no?, que estos temas sigan estando en la agenda, ¿no?, que es necesario todavía eventos específicos como este, ¿no? Seguiremos dando la aleta, como dice Gochon, para que se nos hagan más casos, se nos abran más puertas, más Visibilidad. ventanas. Seguiremos pidiendo que se suban escaleras, como ha dicho Ivonne, dando pedales, ¿no? Creo que por una parte vamos a ver la botella medio llena, ¿no?, pero sí que en esa responsabilidad yo creo que recogemos el guante de las dos mesas en cuanto a que tenemos que seguir trabajando. Pedimos un poco el esfuerzo y nosotros somos los que os exigiremos que las gafas de la inclusión estén permanentemente puestas y que no se nos olviden en ningún despacho, ni tan siquiera que se nos caigan, ¿no?, para volverlas ahí. Y más que nada, pues bueno, vamos cerrando este ciclo y con grandiosas o por lo menos interesantes aportaciones de las dos mesas de debate, incluso de la primera experiencia. También has dado titulares, Xavi. Añado que es cierto, la inclusión es una carrera de fondo y vamos a dar un fortísimo aplauso y muchísimas gracias por compartir, Gochon, Pascual, Marta y Asier.